Crowe en Argentina presenta Gestión Integral de la Empresa Agropecuaria. Un microprograma de Janina Guerino, socia de la Oficina Teodelina de Crowe. Junio de 2025. 7 de la mañana ya con 33 minutos, 0 grados es la temperatura, humedad 81%. Si lo comparamos con ayer hace calor, ¿eh? A esta hora, ayer teníamos 6 grados bajo cero, así que a no quejarse demasiado. 0 grados la temperatura, 81% la humedad. La buena es que el cielo está despejado, es decir que en algún momento un poquito de sol vamos a tener y una temperatura máxima dentro de todo agradable para esta época del año, ¿no? Que son 16 grados de temperatura. Me olvidaba de ingredientes de la bañacauda, Charlie, me acordé rápidamente. No de la salsa, sino, viste, de todo el contexto alrededor de la bañacauda. Me olvidé de elementos que son prácticamente ineludibles para la bañacauda, como el coliflor, el brócoli, el repollito de Bruselas. Todo eso va como loco en la bañacauda. Bueno, Gustavo, usted, si quiere organizar allá en Santi Espíritu, nosotros vamos, no hay ningún tipo de problema. Organizamos una vueltita por allá. Vamos a ver, vamos. Porque cuando vos agitás, vos decís, che, qué bueno sería. Bueno, empecemos por casa. Empecemos por casa y vamos para allá. Bueno, nos vamos a meter en otro tema porque es el último viernes de mes y como todos los últimos viernes de mes tenemos la visita de la gente de Crowe a través de Janina Guerino, que nos acompaña para desarrollar temas bien de actualidad, muy interesantes. Y voy a contar una anécdota que me pasó. Yo estoy en 10.000 grupos de WhatsApp. 10.000 grupos de WhatsApp. Y entonces, en la previa de la producción del encuentro que tenemos con Janina, yo recibo algún datito de lo que va a hablar Janina y demás. Entonces, yo para que nos podamos emprolijar y publicarlo aquí en el streaming, que se vea en imagen, ¿qué hice? Se lo mando a Charlie para que ya él lo pueda trabajar, y, lo emprolije en la compu y demás y pueda salir al aire. No se lo mandé a Charlie, lo mandé a otro grupo, donde había gente del agro. Y entonces yo borré rápidamente, digo, no, porque esto no es para el grupo. Y entonces me dijo, che, ¿qué borras? Estaba interesante esto, lo quiero ver. Le digo, no, esto es en tranquera abierta mañana a las 7 de la mañana. ¿Cómo va, Janina? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Buenos días para todos. Accidentes que pasan. Bueno, no hay problema. Espero que hayan madrugado y nos estén viendo en vivo. Y nos estén viendo. Pero realmente yo cuando vi el tema de hoy dije, es un tema muy, muy atractivo. Tiene que ver justamente con la cuestión de las inversiones en el sector agropecuario y cómo se debe evaluar, ¿no? El momento, las condiciones, la inversión, inclusive hasta te diría desde el punto de vista anímico, la inversión hasta genera estrés, ¿no? Porque es un momento de decisión importante y ustedes en ese sentido creo que me parece colaboran generando la mayor información posible, dar herramientas, dar contextos para decir, che, mira, las opciones son estas, ¿no? Sí, como siempre te comento, los temas que abordamos surgen de lo que nos pide el productor cuando ingresa al estudio y de alguna manera de un tiempo a esta parte ha evolucionado en ese sentido la dinámica de la compra o de la inversión porque el productor de antes estaba acostumbrado a que le esperara que el banco le ofreciera tal o cual préstamo y a partir de ahí, hacía la inversión. Y si no, también en su reunión anual con el contador, como había que bajar el impuesto a las ganancias, decidí invertir para incorporar esa maquinaria. Y bueno, como ya debe haber escuchado el productor de un tiempo a esta parte, ya desde el año pasado hablamos mucho de competitividad endógena, o sea, de ser eficiente hacia adentro. Y definir el momento de la inversión, dónde invertir, forma parte de la ayuda que le damos al productor para que
no se endeude en algo que realmente no le sea redituable y que la deuda sea o acompañe a la rentabilidad de la empresa. O sea, lo hacemos desde adentro para que el productor tenga la decisión tomada, pero internamente, no que le llegue desde un factor externo como puede ser el banco que saca líneas de crédito específicas o el contador que le dice para no pagar Ujú. ganancias te conviene hacer tal o cual cuestión. Eh, Y como vos bien decís, Martín, y siempre hablamos los viernes, no todos los productores son iguales. Claro, claro. Y bueno, y en ese sentido, ¿qué miran ustedes, ¿no? ¿Qué cosas miran de esa empresa agropecuaria para bueno, hacer esa evaluación y generar, ¿no?, esa herramienta que le permita tomar esa mejor decisión? Se mira la información para mostrarle al productor que muchas veces no es hacer siempre lo mismo. Cuando el productor ahora se encuentra con su cosecha y lo silobolsa y empieza a ver que tal o cual máquina empieza a no ser de las exigencias técnicas que piden los clientes o que sabe que la tiene que cambiar porque hace años que la tiene o ya las horas están totalmente amortizadas, puede ser una parte que él ya conoce. Al productor no se le dice qué cambiar porque sabe Claro. mejor que nosotros qué cambiar. Sí se maneja la ansiedad en cuanto a información y se le pide que por favor evalúe no solamente el año en que lo tiene que incorporar, sino qué flujo le va a producir esa nueva Ujú. incorporación para ver si ese préstamo que va a obtener va a cubrir de alguna manera las cuotas que obviamente les va a demandar. Muchas veces una máquina no necesariamente implica mayor cantidad de hectáreas, pero sí se puede hacer eficiencia en cuanto a la reducción de Ujú. tiempos, al ancho o sea, o sea, De cómo trabajo, es sí, de sí. surcos que abarca. Ujú. Entonces, bueno, todo eso lo contempla. Su perfil es fundamental. Nosotros hace 20 años que acompañamos a los productores o más de 20 y no es lo mismo el padre que el hijo, no es lo mismo, o sea, un socio y otro socio. Entonces, eso también se trabaja para compatibilizar y hacer que la inversión no sea, como vos decís, un problema, sino que sea un Ujú. disfrute, porque en definitiva lo que está pasando es que se está incrementando el capital de trabajo que utiliza para su Ujú. actividad. Eso es en cuanto al qué y al cómo. Muchas veces se le dice al productor que tiene que ser flexible, que tiene que optimizar, pero no se le dice el cómo. Nosotros lo que hacemos es decir cómo. O sea, el momento es cómo, qué invertir es cómo, cómo recuperar o cómo pagar esa cuota es Ujú. cómo. También hemos ayudado a no solamente eh, eh, decir compramos nuevo, porque muchas veces, sobre todo ahora, la brecha con lo que uno tiene y lo que tiene que comprar es Es grande. grandísima, Ujú. y entonces empezamos a analizar otras alternativas y es eso lo que el productor necesita, que uno le dé la información y que ellos después decidan qué hacer, pero con información, no con lo que hizo el vecino ni con lo que escuchó en el mostrador de la cooperativa o en el acopio, o sea, con información propia. A eso se refieren los economistas cuando dicen tienen que mirar hacia Ujú. adentro, tienen que constituir un equipo de trabajo que les permita agilizar la toma de decisiones, pero con información, no solamente con el olfato que lo tienen, Sí, sí. y bien si lo tienen porque son animales de flexibilidad y de adaptarse, pero sí con información de ellos, no del sector de Ujú. ellos, Claro. propia. Y en el caso de financiamiento, ahí viene un poquito también hoy, y vos lo hablabas al principio, ¿no? Hay mucha info, mucha oferta, te llegan, hasta por WhatsApp te llegan ofertas de financiamiento, tasas, y modalidades, ¿no? Porque, y una de las cosas interesantes es el comparativo que ustedes hacen con diferentes opciones, y ahí aparece también el tema del leasing como herramienta, ¿no? Y a nosotros, bueno, últimamente hemos visto varias oportunidades en distintos bancos que, o sea, nosotros no es que aconsejamos uno u otro porque cada productor tiene su Ujú. vínculo con el operador de banco, pero los plazos son entre 3 y 4 años. Bueno, ¿y qué pasa? Siempre le queda para mí
la verdad es que le queda resonando el tema del leasing y no se anima a afrontarlo o a ver cuáles son esas diferencias que entre un leasing y una prenda. Y creo que lo principal es porque es una cuestión de idiosincrasia. O sea, el productor cuando compra su máquina justamente es su máquina, la quiere Claro, ver en su lote trabajando en su campo. Y el leasing es una especie o suerte de alquilo la máquina y al final del uso veo si la compro o no. Por eso tiene una opción de compra sobre el final del periodo. La diferencia que muchos bancos lo ofrecen más que nada porque le dicen es una cuestión fiscal, da un beneficio fiscal. Nosotros la planteamos acá para que el productor la entienda y si esta explicación no es suficiente, tenemos nuestros canales abiertos para que bien. nos pregunten. Es que, por ejemplo, respecto al monto que financia, en el leasing se financia el 100% del bien y una prenda puede estar financiando el 70% del bien. Cuando nosotros hablamos de que ahora la brecha entre lo que uno va a comprar y lo que uno tiene se amplió, obviamente que el leasing es tentador porque estaríamos hablando de que podríamos tener la maquinaria trabajando en el lote, en ese sentido tenerla de posesión, no de propiedad, pero bueno, y tenerla al 100%, cuando en realidad la prenda nos exige que contemos con ese 30% de diferencia, ya sea con fondos propios o vendiendo Claro, la la usada. usada. Ujú. Cosa que por ahí después de todo este tema de que todavía seguimos con problemas para la financiación, incluso de insumos después de la sequía, porque parece que fue hace mucho tiempo, pero todavía tenemos incluso la memoria emotiva Sí, de sí. la sequía y eso al productor realmente le influye. Cuesta hacer este tipo Ujú. de inversiones cuando la diferencia es grande. Y en ganancias hablamos específicamente de eso que le dicen en los bancos es beneficioso impositivamente, es que cuando uno entra al leasing, lo que está pagando cada 6 meses, depende de la Ujú. propuesta financiera o del banco, es un canon, un uso, y ese canon tiene una factura que lleva IVA, y ahí es donde aparece el crédito fiscal, Claro, que de alguna manera, como es un gasto, por el lado de ganancias es un gasto ese canon, en el préstamo, en la prenda, lo único que se puede deducir es el interés de la cuota con algún gasto administrativo. Entonces, bueno, esa es la diferencia. Quizá uno esté pagando un gasto mayor cuando paga un leasing a través del canon, porque es el valor total de la cuota, mientras que en una prenda solamente se le deduce como gasto el interés de la cuota, el claro. resto es capital. Y después, con respecto al IVA, cuando uno compra a través de una prenda, tiene el 100% del IVA a favor, pero también el préstamo tiene que sacarlo para financiar todo ese IVA, porque Claro. obviamente tiene que cubrir el monto neto más IVA el Mm. préstamo, mientras que en el leasing uno difiere el IVA durante todo el financiamiento, porque recién cuando terminan los 5 años del leasing hace la opción de compra y ahí recién paga ese IVA crédito fiscal que suele ser del 10,5 en el caso de los bienes de capital. Entonces, por un lado, en el leasing o sea, lo que uno tiene como garantía es estar financiando un bien, esa es la garantía, usted lo está usando, en cambio la prenda, la garantía es el bien, y las cuotas se pueden pagar en el caso del leasing a medida que se va generando el ingreso por el uso de ese capital, Claro, claro, es otra de ese bien. ventaja adicional, ¿no? Que tenés de... Exactamente. Y por qué este...? Nosotros lo Sí. que cuando hacemos referencia a la deuda, le pedimos al productor cosas fundamentales como que pregunte cuál es la tasa efectiva, porque Ujú. cuando vos vas a pedir un préstamo, la nominal no tiene los gastos, los costos, los sellados, lo que el banco por ahí le agrega, obviamente, porque necesita hacerlo, pero que pregunte por la tasa efectiva. Y ahí es donde uno maneja mejor El la número final. información Ujú. y también, aunque cueste por ahí, que simulen los préstamos. Va a pedir un leasing, simulame cuánto va a ser el canon, qué va a ser de la opción de compra al final. Va a una prenda, simulame cómo sería cada cuota. Incluso, obviamente, la simulación permite realizar un flujo Claro, donde no es lo mismo cuando vos ahora estás en plena cobranza de la siembra de trigo, que te caiga una cuota en junio, que es cuando o sea, en mayo, que no
Tenés Claro. recién ahí que ver qué haces con el cereal para hacerlo más útil. Muchos no queremos vender enseguida el cereal Post en cosecha. cosecha, entonces tenemos, si somos contratistas, la posibilidad de pagar la cuota con otra de las actividades que del grupo. Entonces el flujo lo que permite es eso, por eso pedimos el detalle de cómo van a ser los vencimientos. Y algo que realmente el productor no llega, realmente no lo llega a hacer, porque los primeros puntos que te hablé se están haciendo, es conocer la rentabilidad neta de la empresa, Claro. porque ninguna tasa va a ser mejor o menor si no conozco a qué tasa me puedo endeudar Mm, yo. Martín, si yo te digo, vos tenés una rentabilidad del 30%, no vas a ir a querer pagar más de eso para endeudarte, claro. porque después no vas a tener la liquidez para pagar los intereses y el capital. Entonces, eso es lo que por ahí nos genera a los asesores un poco más de tiempo de análisis, que si estamos directamente pensando en el contador tradicional, no lo va a tener porque no llega a hacer ese análisis, pero obviamente el que tenga tendencia a querer acompañar y ayudar al productor lo va a hacer porque necesita el productor saber cuál es su rentabilidad, si no, no sabe a qué tasa endeudarse. Sin duda. Y una de las cosas que vimos que se lo dijeron a los productores es que las tasas van a ser altas. Por lo tanto, esa bicicleta que hacíamos de pedir el préstamo aún teniendo la posibilidad de pagarlo y después, como total era algo barato, lo seguíamos manejando, eso va a desaparecer Claro. un tiempo a esta parte. Vamos a tener que ser eficientes en esa parte de cómo financiar el capital de trabajo. Y sin información, Martín, créeme que no hacemos nada. No, 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 sin duda. Y además deberán aparecer herramientas como, bueno, como el leasing, por ejemplo, que es una opción. Y te quiero dejar como consulta del programa, en este caso, ya no de los productores, porque hace poquitos días también la Secretaría de Agricultura habló de un incremento muy importante de el warrant como herramienta de financiamiento, ¿no? Como un incremento de uso de esa herramienta. Por ahí recordar un poquito, porque yo tengo en la memoria de que esto en los 90, por ejemplo, principios de los 2000, era algo que había comenzado a tener cierto volumen de uso, de participación en el financiamiento del sector. Y digo, bueno, por ahí lo metemos como un apartado como para recordar que eso también existe como alternativa, ¿no? Sí, existen, lo ofrecen distintas organizaciones, incluso las sociedades de garantía recíproca son las que por ahí más se consolidan con este instrumento. Son instrumentos financieros que permiten proyectar hacia adelante y obviamente se encuentran atados, porque warrant significa en inglés garantía, o Garantía, sea, claro. hace las veces de que es como si fuera cuando el productor también se financia con cheques a plazo, que por ahí lo Bien. especifica, el hecho de tener que dolarizar ahora todo el pensamiento, algunos no lo quieren hacer, Ujú. entonces el tema de afianzar el peso también de alguna manera el productor lo tranquiliza. Por eso digo que no todos los instrumentos jurídicos se adaptan Bien. a todos los productores. Yo tengo productores que vos les decís warrant y realmente me dicen, no, Jaina, discúlpame, haceme un prendario, yo sé lo que tengo que Claro, pagar cada claro. 6 meses y me voy a mi casa y me duermo tranquilo. Y tengo chicos que por ahí manejan mucho el tema de mercado Mm. financiero, están trabajando con obligaciones negociables. Tengo chicos, parezco la madre, pero no soy la asesora. Y que por ahí, bueno, realmente ahí se manejan esos instrumentos, también trabajan con distintas precios de los commodities, o sea, Claro. hay que adaptarse porque no significa que porque no estamos haciendo lo que nos propone ahora, hoy, la realidad, sea malo lo que estuvimos haciendo. De hecho, por Es ahí hay adaptarse. estructuras con... Claro, hay que adaptarse, pero también nosotros como asesores nos tenemos que adaptar al cliente que decide, porque después el que no duerme es el cliente, ¿no? Sin duda. Janina, gracias como siempre por esta charla de los últimos viernes de mes y nos reencontramos ya en el mes de julio. Ay, sí, ya Post, han pasado post, post, bastantes meses. post vacaciones de julio volvemos a charlar nuevamente. Bárbaro. Muchísimas gracias, Martín, por el espacio y agradecida, y cualquier inquietud que tengan las personas que nos hayan escuchado o que escuchen la retransmisión, no duden en En consultarnos. consultar y saludos a todos los en el estudio también por ahí.
Janina Saludos. Guerino, como todos los últimos viernes de mes, desde Crow nos acompaña con toda esta serie de recomendaciones muy interesantes. Hoy el protagonista fue el leasing, por ahí como una porción interesante de herramienta financiera para la producción agropecuaria.